¿Qué tal, amados? ¿Cómo están? Es un placer volverles a comunicar la palabra de Dios a través de estos tiempos de reflexión que le hemos titulado Acerquémonos confiadamente. Es un tiempo para juntos ir a las Escrituras. Y en este mes de agosto, el Señor nos está permitiendo en la iglesia que estamos pastoreando cumplir 5 años. 5 años de ver la mano fiel y próspera de nuestro buen Dios. Y yo quiero compartir contigo una serie que le he titulado La buena mano de Dios sobre nosotros, basada en Esdras, capítulo 8, versículo 18, que dice: y nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros. Cómo la buena mano de Dios nos ha traído a través de este tiempo, siendo tan certero Dios con nosotros en dándonos siempre esa palabra. Antes de comunicarte el mensaje de hoy, quisiera pedir la bendición de Él a través de la oración, y de lo que compartamos pueda ser muy útil para ti, para tu vida cristiana. Gracias, Señor, por este momento para abrir tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón para oír tu voz y obedecerla. Despeja de nosotros toda distracción y ayúdanos a estar siendo muy sensibles a tu voz. En tu nombre. Amén. Muy bien. La buena mano de Dios sobre nosotros. Dios y su buena mano hablando a mi corazón para comprometerme en servirle. Esa es la idea. Dios me va a hablar, y cuando yo escucho su voz, yo tengo que entender que hay un propósito. Y el propósito es servirle. Que Dios me use. Y tener a Dios en nuestro corazón es la mayor de las bendiciones que alguien puede saber, sentir y gozar, ya que su presencia es real. Moisés, llamado libertador del pueblo de Dios, lo dijo así. En Éxodo 33, 12 al 15, dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vivir con esta seguridad nos da un panorama muy distinto, ya que estamos seguros de que Dios sabrá mucho mejor hacer las cosas. La perspectiva de que Dios está con nosotros nos lleva a tomarnos voluntariamente de su mano y caminar en su voluntad cada día. Nuestro enfoque sobre la buena mano de Dios sobre nosotros, esto es una bendición, ya que su buena mano nos llena de gracia y salvación y nos enseña del trato de Dios a su pueblo. Esdras nos revela cómo la buena mano de Dios les dio de tal forma que ellos se convirtieron en un puente de Dios para hacer lo mismo, dar de la buena mano de Dios a otros. Así que, pensando en esto, la buena mano de Dios me llama a Él para algunas cosas importantes y específicas. La primera la encontramos en Esdras capítulo 3, versículo 2 al versículo 6. Esdras, el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 al versículo 6, que dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Voy a saltarme hasta el versículo 6, que dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y lo primero a lo que Dios me llama, su buena mano me llama, es a establecer bases firmes. Dios, a través de su buena mano, me llama a establecer bases firmes. Esas bases firmes tienen que ver con los fundamentos que Dios quiere que siempre en mi vida existan y hayan, y tienen que ver con su palabra, tienen que ver con los principios que voy estableciendo en mi propia vida, que van sosteniendo la obra de Dios en mí y a través de mí. Lo segundo está en el capítulo 3, versículo 8, versículo al 13. En el capítulo 3, versículo 8 al 13,
encontramos que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Y aquí hay algo interesante que es lo segundo, y es activar la obra de la casa de Dios. La buena mano de Dios me llama a Él, en primer lugar, para establecer bases firmes, pero segundo, para activar la obra de la casa de Dios. Evidentemente la casa de Dios en este tiempo estaba desierta, estaba destruida, porque fue destruida en el tiempo de la cautividad, en el tiempo en donde ellos fueron llevados a Babilonia. Fue lo último que se destruyó. Y lo primero que uno tiene que entender para ser restaurado y para volver a Dios es activar lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere activar en nosotros? Esa obra que Dios un día inició, esa obra de comunión, esa obra de tiempo con Dios. Si tú estás hoy frío en tu tiempo con Dios, en tu tiempo de comunión, ten mucho cuidado, porque eso te puede llevar a alejarte de Dios, a alejarte de sus planes, de sus propósitos, pero también que tu vida termine en ruinas. Por eso es ese activar, ese despertar, ese volver a lo que Dios quiere de nosotros. Aquí vemos que lo que ocurrió es que empezaron los hombres que estaban activando la obra de Dios, diciéndoles a los sumos sacerdotes que se pusiesen sus vestiduras y que tuviesen un tiempo de servicio al Señor, y empezaron a cantar, y cantaban esto: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo lloraba y estaban alegres, y se escuchaban las voces a todos lados de lo que estaba significando activar la casa, la obra de la casa de Dios. Pero lo tercero está en el capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, capítulo 4, versículo 4 y 5, que dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Lo tercero es confiar en Dios a pesar de la oposición. Se comienza la obra, pero evidentemente una vez que la obra se comienza y se empieza a enfocar en esas bases firmes, en ese activar la obra de la casa de Dios, va a haber oposición. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Confianza. Confiar en que la obra es de Dios, no es nuestra. Y si confiamos que la obra es de Dios, Dios la va a cuidar, Dios la va a proteger. No descansa en nuestras manos, sino en las de Él. Es interesante que estos enemigos se infiltraron y aparentemente eran amigos. Y ahí está interesante esto, porque a veces pensamos que los que están son parte de la obra, pero evidentemente no son parte de la obra, no están convencidos, no están convertidos, y se vuelven esos que intimidan, esos que atemorizan para que la obra no se lleve a cabo. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y velar para que entendamos que a veces los que están con nosotros son los que pueden ser usados para hacer esa oposición, pero nosotros tenemos que tener bien en claro por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Por eso esa confianza. Y lo cuarto, en la buena mano de Dios me llama a Él para, primero, establecer las bases firmes, activar la obra en la casa de Dios. Tercero, confiar en Dios a pesar de la oposición. Pero lo cuarto está en el capítulo 5, versículo 1, que dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Lo cuarto aquí es edificar con la visión que Dios provee. Edificar con la visión. ¿Por qué la visión? Porque en medio de la oposición Dios trajo profetas que profetizaron acerca de su palabra. Y esto trajo ánimo al corazón.
de los hijos de Dios para reconstruir, para edificar en medio de esa oposición. Y vemos cómo Dios siempre trae su palabra para animarnos, para motivarnos. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás recordando palabra, promesa de parte de Dios que te esté dando un poder para salir adelante en medio de la oposición? Quiero decirte algo. Dios obra con verdad y trabaja en sus hijos de tal forma que entiendan cuál es su propósito y lo cumplan. Por eso tenemos que preguntarnos en estos momentos: ¿cómo y a qué me guía la buena mano de Dios? ¿Cómo y a qué me guía la buena mano de Dios? 3 cosas. Primero, restaurando el servicio de la casa de Dios. Es una palabra clave en todo el libro de Esdras. Esdras fue llamado a restaurar el templo. Nehemías fue llamado a restaurar la ciudad y los muros. Pero lo más importante es el templo. Tenemos que recordar que no es el templo de material, no es el templo de cemento, es el templo de nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo. Y hay cosas que nos llevan a la ruina espiritual: dejar de orar, dejar de leer, dejar de congregarme, dejar de cantar al Señor, dejar de tener un tiempo de adoración en su presencia, de deleite en su presencia, un tiempo de confesión de mis pecados, dejar de hablar de Cristo a otros, dejar de discipular, de hacer un servicio para el Señor. Y eso es lo que tenemos que restaurar. A eso el Señor nos llama. Pero segundo, recordando el propósito de la casa de Dios. Tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el propósito de la casa de Dios? ¿Para qué fue edificada la casa del Señor? Para que tú y yo nos congreguemos, para que tú y yo estemos ahí recordando lo que Dios es, de dónde Dios me rescató, pero también para alabarle, para agradecerle, para llevarle a Él esas ofrendas, que principalmente la ofrenda es mi propia vida. Por eso el Señor dijo en Isaías 58, no hagas otra cosa en el día de reposo que estar conmigo. Dice ahí que retraigas tu pie de hacer otra cosa que no estar en su casa, que no estar en su presencia. Tenemos que siempre recordar el propósito, no perder de vista jamás el propósito. Lo tercero es reproduciendo convicciones firmes de Dios. Evidentemente Esdras fue un hombre con convicciones firmes. Como Nehemías, fueron grandes líderes de Dios, que nos enseñan hoy que tenemos que jugarnos por aquellos que le creemos a Dios. Hoy estamos en un tiempo de crisis acerca de las convicciones. Fácilmente negociamos lo que queremos, pero Dios quiere que nosotros seamos de esos Esdras, de esos Nehemías, que van a entender qué es lo que Dios quiere y nos vamos a jugar por eso. Y vamos a tener convicciones firmes en nuestra vida. Por eso yo quiero que seamos prácticos con el mensaje de la buena mano de Dios sobre nosotros. No quiero que hagamos promesas, pero sí quiero que nos comprometamos. Y quiero que nos comprometamos con 4 cosas prácticas. En primer lugar, dar. ¿Qué es lo que Dios quiere que des? Dios quiere que des tu corazón. Dios quiere que des de tus talentos, de tus dones, de tu tiempo para servir a otros. Lo segundo, servir. Ese es el compromiso, servir. Yo quiero que pienses en qué puedes servir al Señor. ¿Qué es lo que no estás haciendo para servir al Señor? ¿Qué es lo que no te está permitiendo servir al Señor? ¿Estás muy ocupado en lo material? ¿Estás muy ocupado en lo pasajero, en lo efímero? Lo tercero, en lo que debemos comprometernos, es en bendecir. Evidentemente, la buena mano de Dios, que nos ha bendecido tanto a nosotros, nos tiene que llevar a pensar en bendecir. Recibimos para dar. Yo quiero que entendamos esto, porque hay tanta necesidad de Dios en esta sociedad, en hospitales, en cárceles, en nuestra propia colonia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Dios quiere que bendigamos con esta buena mano de Dios sobre nosotros. Y lo cuarto y último en lo que nos vamos a comprometer es en alcanzar. Evidentemente somos sembradores. Y tenemos que sembrar esa palabra, ese evangelio, esa buena noticia, ese amor de Dios que nos alcanzó un día a nosotros. Vamos a alcanzar con eso de Dios a otros. Vamos a concluir porque necesitamos de Dios para las decisiones. Yo quiero orar. Yo quiero orar para que Dios nos dé de su gracia, para poder aplicar esta serie que hoy comienza acerca de la buena mano de Dios sobre nosotros.
Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la enseñanza a través del libro de Esdras, cómo ellos entendieron de la buena mano de Dios sobre sus vidas. Y los llevó a establecer bases firmes, a activar la obra de la casa de Dios, a confiar en Dios a pesar de la oposición y a edificar con la visión que Dios provee. Y por eso restauraron el servicio de la casa de Dios, por eso recordaron el propósito de la casa de Dios y por eso reproducieron convicciones firmes que los llevaron a comprometerse en dar, servir, bendecir y alcanzar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a practicar tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea multiplicada, que tu iglesia crezca, Señor. Que no nos perdamos en este mundo, que no nos alejemos ni nos apartemos de ti, que no nos vemos mezclados en las cosas del mundo, que no amemos el mundo, sino que te amemos a ti, que amemos tu palabra y que amemos tu obra. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por darnos tanto de tu buena mano. En tu nombre, amén y amén. Bien, amado, que Dios te bendiga, que Dios prospere tu vida, que Dios te llame a Él para recibir esta palabra y que la puedas aplicar en este día, en esta semana. Dios te guarde y seguiremos enviándote reflexiones para acercarte confiadamente a este Dios que siempre quiere hablarnos, para recordarnos verdades importantes. Dios te guarde, Dios te bendiga. No sé